alumnos que en muchos casos, Pancho, salen con una salida laboral amplísima en las distintas ciudades. Es por eso que nos están visitando de distintas localidades, de distintos distritos, para que las escuelas técnicas sigan vigentes y para que las aulas sigan llenas. Le vamos a dar la bienvenida a Gerardo Marchesini. Él fue secretario, director de Educación Técnica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires durante 6 años. Marchesini, gracias por venir. No, gracias a usted. Buen domingo. Usted fue secretario durante 6 años. Director de Educación Técnica de la provincia de Buenos Aires, 4 años y 2 años director provincial de Educación Técnico Profesional. ¿En qué plazo? En la provincia, desde el 2011 al 2017. Bien, ¿y cuál es la actualidad de la educación técnica en la provincia de Buenos Aires? Bueno, realmente estamos preocupados, por eso estamos movilizados. A partir del año 2016 se viene dando una sistemática reducción del presupuesto, subejecución de los presupuestos asignados por ley. La educación técnico profesional se rige por una ley nacional sancionada el año 2005, que vino a regularizar lo que nos dejó los 90 en la educación técnica, cuando prácticamente había desaparecido de nuestro sistema educativo. Sí. Esa ley, entre otras cosas, aparte de ordenarnos, nos genera un fondo, y ese fondo no devenga del presupuesto educativo, digamos, un fondo adicional, como en varios modelos de países del mundo industrializado, donde la educación técnica requiere una inversión diferencial. Esa inversión está dada a través de un fondo. Bueno, a partir del año 2016 ese fondo se empieza a subejecutar en forma, digamos, escandalosa. El año 2016, por ejemplo, el informe oficial, el fondo se ejecutó en un 17%. Nada más. Nada más que un 17%, esto es un dato oficial. Digamos, diciéndolo en números, 2.300 millones de pesos, el 83% de ese fondo no se ejecutó, se perdió. Ahora, con esta baja económica, ¿pierde calidad también la educación técnica? La educación técnico-profesional requiere una inversión sistemática en equipamiento, tecnología, fundamental, en capacitación. los talleres, en una escuela técnica el taller para todas las orientaciones es fundamental. Totalmente, la educación técnico-profesional tiene una relación muy directa con el mundo del trabajo y significa tener medios de producción, de capacitación y los recursos humanos formados para estar acorde a lo que se requiere dentro del mercado laboral. Entonces requiere una inversión importante. Bueno, esto lo generó un fondo a través de una ley. Esa ley nos permitió del año 2006, que se empieza a implementar, al año 2015 crecer casi al doble, el 87% crecieron las instituciones de educación técnico-profesional en todo el país. Provincia de Buenos Aires a la cabeza de esto. Provincia de Buenos Aires casi tiene la mitad de la educación técnico-profesional de todo el país. ¿Esto abarca educación secundaria y también terciario? Esto abarca educación técnica secundaria, educación agropecuaria, técnica agropecuaria, institutos de formación técnico superior, o sea, el nivel terciario, y centros de formación profesional, que es donde se aprenden básicamente oficios. Bien. En este momento, aparte de subejecutar este dinero, que es la primera etapa, vienen otras cuestiones. En este momento la educación secundaria técnica, básicamente, nos enteramos por trascendidos, porque como suele hacer esta gestión, incorporaron un cambio, prevén hacer un cambio de plan de estudios, bajando nada menos que 1.400 horas, por lo menos es el primer borrador que entró, del trayecto formativo de un técnico. Para que ustedes se den cuenta, un nivel técnico en la provincia de Buenos Aires tiene una carga horaria de aproximadamente 8.000 horas, del primero al séptimo año. Cuando se habla de homologación nacional, los títulos técnicos, por una cuestión es compleja explicarla, pero de regulación y de ejercicio profesional, están sometidos a validez nacional y a matriculación. Son unas 7.000 horas. Es decir, bajarle 1.400 a 7.000 es prácticamente sacar un año y unos meses de estudio. Por año de estudio se tienen unas 1.100 horas. ¿Y con qué históricamente, argumento? perdón, pero históricamente en muchos distritos donde están radicadas automotrices, donde hay cordones industriales muy importantes, en las mejores de las épocas de la escuela técnica, van directamente a buscar a esas escuelas a los alumnos y que salen rápidamente con una formación importante y con una rápida salida laboral. Me gustaría, ya que hay docentes, hay alumnos de distintas ciudades que vinieron hoy, que tienen un micrófono y que brevemente algunos, los que quieran, nos puedan contar cuál es la situación y cuál es el trabajo que realizan para después poder seguir hablando con él sobre la parte técnica precisamente. Claro, sí.
Bueno, sí, es verdad, tenemos una vinculación con las empresas a través de algo que se llama prácticas profesionalizantes. ¿Sí? Los chicos en el último año, en el séptimo, tienen, digamos, su primer contacto laboral, su primer relación con las empresas de la zona, y obviamente ese vínculo se ve de alguna manera amenazado con este recorte. Hoy las prácticas profesionalizantes tienen 6 módulos, 6 horas semanales, pasarían a tener 3 en séptimo y fraccionan 3 en sexto, donde los chicos son menores de edad. Se complica esa relación. O sea que... Pero no pasa solamente por eso, sino también en un contexto donde se destruye, digamos, la industria nacional, también se nos complica a nosotros poder tratar de que los chicos, la mayor cantidad posible, tenga esas prácticas. Claro. ¿Sí? Porque al cerrarse las industrias o al tener menos vacante, obviamente se nos complica para que la mayoría de nuestros alumnos puedan tener esa vinculación que es importante con... Es una realidad que existe en toda la provincia y bueno, yo conozco bastante, o tengo muchas personas allegadas de escuelas técnicas que han tenido salida laboral muy rápido y ahora no pasa. De hecho, bueno, las escuelas técnicas siempre fueron ejemplos en las ciudades y se peleaban por poder entrar. Inclusive no es fácil a veces ingresar y subsistir a lo largo de los años en una escuela técnica por las exigencias mismas que tiene. ¿Ustedes son alumnos de qué año? En mi caso, nosotros estamos representando a la Escuela Técnica de Tigre. También hay una crisis fundamental al bajar las incumbencias, bajan las horas, va a haber desempleo, muchos docentes también. Aparte de eso va a afectar demasiado a nosotros, porque nosotros somos el futuro, eso es lo importante. Acá estamos con distintos compañeros de diferentes distritos y cada uno está representando. Desde el municipio de Tigre, en el Consejo Deliberantes, estamos en conjunto Florencia Mosqueda, en el cual ella está a favor de nuestra lucha y nos acompaña. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Eric Villara, yo soy el asesor de Florencia Mosqueda, concejala por Unidad Ciudadana en Tigre. Ella lamentablemente no puede estar hoy acompañándonos porque está embarazada de 7 meses y con contracciones durante madrugada. Principalmente ella preside la Comisión de Educación. Nosotros venimos trabajando desde el Consejo Deliberante, tomamos conocimiento de la problemática por la cual están atravesando las escuelas técnicas y hemos presentado un proyecto, vamos a presentar un proyecto con respecto a esta temática para darle visibilización. Dejar en claro también que lo que está ocurriendo tiene que ver más que nada con un plan de gobierno, un plan de ajuste que inevitablemente perjudica muchísimo a los chicos y a la educación pública. En este contexto, ¿no? De que hablan de las falencias y de lo que puede pasar, ¿cuál es lo inmediato que requiere la educación técnica para mantener el nivel académico y para poder abastecerse de todo lo que se requiere para que los egresados puedan finalizar la carrera dentro de la escuela técnica? Ahí hay primero que se cumpla con la ley. Nosotros tenemos marco vigente que hoy no está siendo cumplido, principalmente con la inversión. Y cuando digo inversión, que hablábamos antes, no es solo maquinaria y esto. Por ejemplo, las primeras líneas que se subejecutan a partir del año 2016 tienen que ver con lo que el fondo preveía como igualdad de oportunidades. Esto es acompañar la trayectoria educativa de los chicos, justamente, como vos decías. Los alumnos de educación técnica hacen un esfuerzo, tienen una mayor carga horaria, por supuesto porque son las exigencias del título y después las habilitaciones que le da. Había una línea muy importante de ese fondo que era para justamente apoyar esta trayectoria educativa, mejorar las tasas de egreso y de titulación. Bueno, esas se dieron de baja todas o se están subejecutando. Algunas se dieron de baja directamente y otras se están subejecutando. El otro tema es que, digo porque se esboza muchas veces, bueno, hay que modificar, los planes son antiguos. Los planes con que están trabajando hoy, egresando nuestros docentes y están egresando nuestros alumnos, provienen de acuerdos. Cuando uno hace un plan de estudio, se requiere primero un contexto de país, un proyecto, y luego hay un debate. Eso lleva un tiempo. Así se construyeron los planes que están hoy, a partir de la ley 2005, como decía antes, 2007 los acuerdos federales, 2009 los planes de estudio y se empezaron a implementar. Recién en el año 2016 obtuvimos la primer corte de esos planes. Sí. O sea que solo hay 2 cortes. Todos los indicadores de evaluación, incluso los que generó esta gestión, los anteriores, de la gestión anterior, que eran los operativos
nacionales de evaluación, denominados ONE, que se hacían cada 2 años, y el operativo Aprender, que es un operativo de esta gestión, muestran indicadores positivos en la educación secundaria técnica, es decir, que el camino es el correcto. La actualización de los planes de estudio, que bien se puede dar, no requiere un cambio del plan de estudio, lo que requiere es discutir algunos contenidos con incorporación tecnológica. Acá lo que se encubre es un recorte drástico de 1.400 horas. Lo repito porque, por ahí para el que no es muy específico de educación, Sí. se entienda. Es sacar en el trayecto de 7 años más de 1 año de trayectoria. A veces discutimos y a todos nos preocupa con la situación salarial y los paros. Y digo, el tema conflicto que estamos hoy, este es un tema candente, las pérdidas de día de clases. Bueno, acá nada menos estamos perdiendo 1 año y 2 meses de clase. Pero Marquesín, recién usted Sí. hablaba que en 2016 se ejecutó nada más que un 17% de lo que estaba presupuestado. Totalmente. ¿Con qué argumento? ¿Qué argumento dan desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires o del Ministerio de Educación? No tenemos argumento, digamos. O sea, está presupuestado un X número y nada más se ejecutó para eso el 17%. 17%, 600 y pico millones, y se subejecutaron 2.300. El fondo en ese momento, el Fondo de Educación Técnico Profesional está ligado al presupuesto nacional. Es el no menor al 0,2% de los ingresos ¿Y esa corrientes. tendencia se repitió el año pasado, en 2017? Esa tendencia se repitió en el 2017. Lo que no tenemos son los datos oficiales, por eso no lo decimos, Claro. porque no se publicaron todavía. Claro. No vienen, en general esos datos, el del 2016 se publican a mitad del 17. Los del 17 deberían estar publicados, todavía no lo están, Claro. pero los niveles de subejecución son más o menos, deben ser los mismos. Con lo cual, digo, ya llevamos 2 años de desinversión, que esto compromete al menos 2 o 3 generaciones futuras en la desinversión. Esto ya nos pasó en los años 90, digo, no es nuevo en nuestra historia como país y educativa. Y la verdad que la alarma es esta, porque si aparte desregulo los planes, es decir, le bajo horas, bajo la calidad educativa, si bajo horas, bajo la calidad educativa, pierdo incumbencia profesional. Ya pasó con los títulos de los 90, cuando egresados nuestros de nuestras escuelas, nosotros éramos docentes en esa época, Sí. digo... Ese egresado sale con menos herramientas. Sale con menos herramientas. Decae el nivel, Y indefectiblemente. cuando hay toma de empleo, como nos pasó, decía, egresados de esta época, abstenerse de presentarse. Digo, esto ya lo vivimos. Claro. Entonces estamos acá en defensa de nuestros planes de estudio, pero también del marco normativo. Cuando uno quiere proponer un cambio de marco de plan de estudio o de mejoras, hay procedimientos para hacerlo. Estos procedimientos requieren convocar a los sectores sindicales docentes, a los representantes de los alumnos, porque así lo establecen las normas. Se discute, se llega a un acuerdo. Con todas las se pone- partes. Con todas las partes. Lo establecen las normas vigentes, lo establecen las leyes que tenemos en este momento y que fueron sancionadas en el año 2005, 2006 y la ley de financiamiento. Bueno, eso es lo que no se está respetando y realmente lo que queremos también es visibilizar esta problemática, porque como ya pasó en otras ocasiones y pasó en Ciudad de Buenos Aires, la reforma de Unicaba o de Escuela del Futuro, Sí. entran, nadie sabe cómo, sale al otro día, nadie se enteró. Pasó con los equipos de orientación escolar en la provincia de Buenos Aires, hace muy poco, hay un conflicto muy grande con esto. En diciembre del año pasado, 202 centros de formación profesional de la provincia de Buenos Aires pasaron al área del Ministerio de Trabajo por una resolución que firmó el ministro de Educación con el ministro de Trabajo, violando la ley nacional. Y los pasaron de un día para el otro. Con esta situación que ustedes plantean, ¿en qué lo afecta en la diaria, tanto a los profesores como a los alumnos? Bueno, ahí hay 2 problemas. Imagínate que 1.400 horas menos es un montón de puestos de trabajo menos en el sector docente para los colegas docentes. Esto es un tema grave. Y para los alumnos es disminuir la carga horaria en un 20%. Básicamente esto. Más allá que aparte se afecta, no es solo la carga horaria, digo, sino qué áreas se afectan de la formación. Bueno, se están afectando campo de la formación general, que es un campo común al nivel secundario, y también del técnico específico, es decir, aquellas herramientas que hacen al perfil profesional del egresado técnico y que le da sus incumbencias profesionales. Que nos cuenten, si Sí, te parece, por eso los los profes chicos, a ver, y los los alumnos. profes. En el ¿Qué día a tal? día, Buen día. en el día a día, ¿cómo ven esto? ¿Cómo se ven afectados por este recorte? Yo vivo la escuela técnica de 3 lugares distintos. Fui exalumno, actualmente docente, y mi hijo eligió empezar en una escuela técnica, ¿no? Bien. Y quiero contar las anécdotas con él, porque desde la mentalidad de un chico de 13 años me dice,
1.500 horas menos de estudio, voy a tener trabajo, me voy a poder insertar en el mundo laboral, cómo van a ser mis estudios superiores. Realmente lo está viviendo con mucha angustia esta situación, más allá que todavía no es un hecho. ¿Cómo afecta? Afecta lo mismo que afecta a toda la República Argentina. La escuela técnica no es una isla, estamos en un proceso de ajuste. Esto es básicamente un ajuste, no se justifica desde ningún lado, ni técnico ni pedagógico, que alumnos de escuelas técnicas tengan 1.500 horas menos de estudio. No hay justificación posible. Fue muy claro Gerardo, si esto lo queremos hacer en serio, hay que llamar a todos los sectores que participan, ¿sí? Y realizar un cambio de estudio real, concreto, que sirva a nuestros alumnos. Nosotros tenemos una ley de educación técnico profesional que recuperó muchas cosas de las que habíamos perdido en los años 90. Es una herramienta muy importante que vamos a defender. La escuela técnica no se toca. Si se toca, estamos todos detrás de ella. Nosotros tenemos que participar como comunidad, como padres, como alumnos, como sindicatos. Toda la comunidad tiene que participar de cualquier cambio que se produzca en la escuela técnica. Eso de cara al futuro, pero respecto a la subejecución que hacía referencia Marchesini, en la diaria, ¿cómo la viven? Hay algo que se llama plan de mejoras, ¿sí? Y que no lo vivimos en toda la historia de la escuela técnica argentina. A partir de la sanción de esta ley en el 2004-2005. Sí. ¿Sí? El dinero que recibimos y llegó a nuestros alumnos hasta aproximadamente el 2015 fue una cantidad que en nuestra vida lo vimos. Te está hablando una persona que hace 30 años que está en la escuela técnica. En el 2016, 2017 la merma fue fundamental. Estamos viviendo gracias a la cooperadora de la escuela. O sea, hoy la cooperadora de la escuela reemplaza lo que nosotros recibíamos. La cooperadora cumplía la función de cooperadora, o sea, apagar pequeños agujeros en donde el Estado no estaba presente. Sí. Hoy el Estado está ausente en las escuelas técnicas. Ahora, como bien usted representó y fue director de las escuelas técnicas durante 4 años en la provincia de Buenos Aires, ¿tienen contacto con las autoridades que están hoy a cargo de la educación técnica? ¿Tuvieron alguna reunión? ¿Plantearon esto? ¿Hay algún comité trabajando? No. No, justamente esto nos enteramos por un trascendido. Después, cuando resulta que el trascendido, las autoridades dijeron, esto lo dijeron en sus páginas oficiales, que era un borrador, pero resulta que el expediente está entrado en el Consejo General. En la provincia de Buenos Aires, el Consejo General es un órgano constitucional que tiene injerencia sobre los planes de estudios y el expediente estaba. Así que la verdad que es muy confuso el tema, no hay diálogo porque la gestión no tiene diálogo con sus propias instituciones, no la tiene que tener conmigo. Yo en este momento estoy como docente de escuelas técnicas, también como decían acá los papás, más de 30 años en el sistema educativo, esto ya lo vimos. Mira, un dato sobre lo que preguntabas de insumo. Hay líneas que vienen a las escuelas por este fondo que son directas, sí. Es decir, que se depositan directas, que son para insumos, para las cosas menores. Esos montos no se actualizan desde el 2015. Para que te des una idea, para el total provincia, para las 1000 instituciones, un poquito más de 1000 instituciones que tiene la provincia de educación técnico-profesional, ese monto era 180 millones de pesos de transferencias directas, dividido en todas las instituciones. Sí. Bueno, ese monto no se actualizó. La inflación en 2 años está en el orden del 120%. Pero no obstante eso, pusieron restricciones para rendir esa plata. Entonces, cuando uno no la rinde, no puede recibir la otra alícuota. Con lo que hace que también se subejecute esa línea. Es decir, si vos lo mirás en un término de 2 años, 180 millones de pesos, su valor adquisitivo bajó a la mitad por la inflación, sí. Pero a su vez no se puede ejecutar o se ejecuta parcialmente. Este es el goteo que te hace que vos no tengas insumo y tenga que responder las cooperadoras o los propios padres de los alumnos o como se pueda, para tener los insumos mínimos para las prácticas. Los planes institucionales, que eran planes que las escuelas elevaban para su compra y su equipamiento de acuerdo a sus necesidades de su sector y su especialidad, directamente no hay más. Esos planes no hay más. La provincia este año ha desistido de los planes institucionales y solo ejecuta planes de nivel central.
que tienen que ver con cuestiones más anexas y no estructurales de las escuelas, con lo cual también se le saca participación a las instituciones. Entre el año 2008 y 2015 en la provincia de Buenos Aires se crearon más de 30 escuelas técnicas, sobre todo en distritos. La provincia tiene 135 distritos donde no había educación técnica. Bueno, a partir de 2015 y a la fecha no se ha creado ningún servicio. Digo, esto muestra también cuál es la política referida a la educación técnico-profesional. Yo quiero dar un dato que me parece importante que lo veamos dentro del conjunto y por qué pasa esto. Argentina, antes de la ley de educación técnico-profesional, alrededor de los años 2000, tenía un 6% de sus titulaciones referidas a técnicos, del total de titulaciones. En el año 2015, luego de 10 años de aplicación de la ley y del fondo que expandía la educación técnico-profesional, llegó a casi tener un 15%, entre un 14 y un 15%. Un país industrializado requiere, la media de los países industrializados, un 30%. Por la mano de obra, digamos, por la mano de obra. Por los recursos calificados que uno necesita para industrializar un país. La industrialización no va de la mano de la inversión económica solamente, sino va de los recursos humanos que vos tenés para afrontar esa inversión. La media europea está en 30%, los países asiáticos que se desarrollaron las últimas 3 décadas están en el orden del 40%. Digamos, nosotros estábamos en el año 2015 con la ley a mitad de camino de generar los recursos necesarios desde el punto de vista de la capacitación para tener un país industrializado. O sea, requeríamos por lo menos 10 años más y una inversión sostenida para poder hacerlo. Por eso digo, esto hipoteca para adelante, no solo una gestión, sino hipoteca generaciones de técnicos y falta de recursos para poder industrializar el país. Escuchamos a otro de los docentes. ¿Tu nombre y de dónde sos? ¿Qué tal? Sí, yo soy Hernán, soy de Escobar, de la Técnica 1, la escuela más grande de la provincia de Buenos Aires. Son 3.000 alumnos. Estamos ahí en el medio del cordón industrial, por lo que decían, que va de Pacheco hasta Rosario. Entendemos que esta reforma tiene 2 aspectos. Uno es, como comentábamos, el ajuste, ¿no? Porque son montones de docentes, montón de plata que no va a ir a la escuela, que es el plan, ¿no?, que tiene el gobierno, ¿no?, de recortar por todos lados. Y lo otro es el marco de la reforma educativa más general, porque esto, como decía Gerardo, también está el marco de lo que pasó con los bachilleratos adultos que lo cerraron. Hoy están los profesores de artística, de inglés y de educación física peleando para que no lo saquen de la planta funcional, los quieren hacer monotributistas. Y esto está ligado al problema de la calidad de la educación. Hoy un egresado de la escuela técnica no solo tiene la posibilidad de tener un buen trabajo y que las fábricas lo vengan a buscar por la capacidad que tiene, sino de seguir estudiando. Porque tiene durante todos los años historia, geografía, construcción de la ciudadanía, artística. O sea, tienen una visión de conjunto, que es lo que todavía mantiene de calidad la educación pública en este país, tan vapuleada, ¿no?, de todos estos años. Entonces, el recorte mayor viene por el lado de la materia de teoría. Lo que genera que los chicos pierdan un montón de cosas, no solo en cantidad de horas, sino en contenidos. Nosotros nos movilizamos a la Dirección de Educación Técnica el 12 de julio, nos recibió César Caballín, que es el director, y él nos dijo que sí, que están discutiendo una reforma, que acá quieren especializar la educación técnica. Esto va en el marco del plan de modernización, ¿no?, que este gobierno todo lo pone en el marco del plan de modernización, y donde dice que los chicos van a seguir teniendo historia. Pero historia que tenga que ver con la cuestión técnica, no sé, historia del alambre, nos decía, historia de la madera de pino. Y nosotros, en verdad, lo que queremos es que los chicos tengan una cultura general para que le dé todo un carácter crítico, para que después, si quieren trabajar, trabajen, si quieren seguir estudiando, estudien, y tengan las herramientas para cuestionar el sistema y poder cambiarlo. Pero además, dentro de la ley de educación provincial, existe la movilidad, que es los ciclos básicos de primero a tercer año de todas las escuelas, sean técnicas, técnicas puras, técnicas agrarias o las escuelas secundarias, el ciclo básico es el mismo. Las materias teóricas que tienen los chicos son exactamente iguales. Entonces, durante los 3 primeros años, los chicos pueden moverse de una escuela secundaria media a una escuela secundaria técnica y viceversa sin ningún problema, rindiendo las equivalencias de los talleres llegado el momento. Con esto no va a pasar, porque la mayor cantidad de pérdida de horas, unas 300 y pico más o menos, es en el ciclo básico. Entonces, una familia que hace mucho esfuerzo para mandarlo a la escuela técnica, porque los chicos van todo el día, no es la escuela del barrio, tienen que tomarse el colectivo, tienen que comer en la escuela, hacen ese esfuerzo, por la crisis económica, tienen que cambiarlo de escuela y no lo van a poder mover, porque la diferencia que va a haber entre el ciclo básico de una escuela y la otra es muy grande. O sea, si lo quieren pasar a un bachiller, por ejemplo, no va a poder. Exactamente, a hoy se puede. La movilidad, y en la escuela técnica se puede hasta en cuarto año también recibirlo. Claro. Bueno, eso ya no se va a poder hacer. Entonces, lo que nosotros estamos defendiendo acá es, como docentes, por un lado, nuestros puestos de trabajo, porque se va a perder, pero sobre todo la calidad de la educación. La escuela técnica creo que es
el ejemplo de calidad de educación, con todas las falencias que todavía tenemos, y el ejemplo de calidad de educación que necesitamos para seguir para adelante, para seguir defendiéndola. Entonces, tenemos que enfrentar este plan. Y algo para que entiendan las familias, estamos en vacación de invierno, estamos terminando la vacación de invierno y no hemos parado un solo día de movernos en defensa de esto, que es nuestros puestos y la calidad de la educación de sus hijos. Martesín, para finalizar, ¿las condiciones edilicias acompañan la educación técnica? Bueno, está ligado a esto que yo te decía hace un rato. Digamos, la expansión del sistema. Vos pensás que entre el año 2005 y el año 2015 creció 87.2%, para ser exacto, el número de instituciones de educación técnico profesional. Esto requiere no solo una inversión en los planes de estudio, que es mucha, en los insumos, sino también en el tema de infraestructura edilicio. Porque obviamente como vos amplías la matrícula, requerís más edificios, más insumos. Reconstruir edificios que son viejos, que requieren mantenimiento, los talleres, los laboratorios, por eso la educación técnico profesional en los países industrializados obviamente tiene, y en el nuestro que quiso ser en este proyecto de la ley, un fondo extra del sistema educativo. Nunca alcanza, porque vos estás en expansión. Mucho menos si subejecutar los fondos que tenés por ley asignados. Entonces, los deterioros que se empiezan a producir a nivel edilicio son muy difíciles, porque cuando vos no haces mantenimiento constante de los edificios que están y no construís, no tenés un plan de construcción sistemática de edificios, se genera un cuello de botella. El deterioro no se recupera después. No se recupera porque después vos requerís, por eso yo decía, esto compromete a muchas generaciones para adelante, porque después no hay presupuesto de ningún, que te permita desandar ese camino de no inversión constante en infraestructura. La inversión en infraestructura, sobre todo en un área que se expande o que pretende expandirse para generar una industrialización, requiere una inversión sistemática y constante. Y en aumento. Y en aumento. Eso es lo que no se está produciendo, y por eso genera un deterioro a futuro muy preocupante. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Prometemos vamos a seguir de cerca el tema de las escuelas técnicas, porque consideramos que es de vital importancia, al igual que el resto de la educación y todas las ramas, pero las escuelas técnicas tienen una particularidad de la que ya hablábamos, ¿no? La profesionalidad de los alumnos cuando egresan. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.